Gente bonita, sean todos bienvenidos a una semana más en nuestra clase de teorías de la personalidad. Esta semana vamos a trabajar la primera teoría psicoanalítica. Sin embargo, esta es muy extensa. Para poder entender a Freud se requiere mucho trabajo. Por los tiempos, evidentemente vamos a necesitar realizar una lectura personal profunda acerca de los temas que no lleguemos a entender, y sobre todo que en este momento ustedes tengan conciencia de que todas las preguntas son válidas. Ajá, yo aquí vengo nada más a exponerles ciertas partes, pero hay quizás cosas que omita o que yo dé por entendido, que si ustedes no entienden, por favor, tráiganlo a la sesión sincrónica. Están viendo en este momento esta pantalla que es exactamente igual que lo que ustedes van a ver cuando ingresen a la semana, a las clases número 2. Tenemos en primer lugar la actividades clase 2, bloque 1. Posteriormente tenemos el archivo de referencia y después vamos a tener el entregable. ¿Vale? Por favor, en las actividades de clase, antes de que continúen con este video, pueden ponerle pausa si son tan amables y les voy a pedir que vayan y se lo descarguen. ¿Cómo lo van a descargar? Es sumamente sencillo. Si ustedes ven, aquí tienen un clic, ¿vale? Si ustedes dan clic aquí, se les va a abrir el documento de las actividades, ¿vale? Estas actividades las vamos a realizar directamente en el salón o en la sesión sincrónica y nos van a ayudar a entender un poquito acerca de las diferencias que existen entre entre lo que vamos a ver el día de hoy y lo que existía en el pasado. Ajá. Después, el archivo de referencia, como se menciona, es solamente una referencia textual, pero ustedes los animo profundamente a que sigan buscando más información acerca de esto. Y bueno, en donde dice entregable es donde ustedes deberán de subir su archivo semanal, ¿vale? Van a tener hasta el próximo sábado para subirlo, entonces no hay mayor inconveniente. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar con psicoanálisis, pero para que podamos empezar con psicoanálisis necesitamos iniciar conociendo un poquito acerca de su creador, ajá, acerca del buen Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico neurólogo judío que nació en lo que hoy conocemos como la República Checa. Ajá. Datos interesantes de Sigmund Freud. Él escapó de la Segunda Guerra Mundial, él escapó del Holocausto, durante muchos años trabajó con su hija. Su teoría está basada en las pulsiones sexuales, cosa que me parece bastante interesante y quizás lo descubramos durante estas sesiones, esta y la siguiente. Y a Freud le interesaba profundamente las cuestiones neurológicas, ¿vale? Estas cuestiones neurológicas derivaron a estudiar los fenómenos psíquicos. Pero me van a decir, bueno, Alejandro, ¿y cómo es que una cuestión neurológica deriva a una situación psíquica? Y les voy a contar por qué. Freud se dedicaba a estudiar las sensaciones y las percepciones nerviosas en animales. Ustedes bien saben que tenemos un sistema nervioso, tanto central como periférico, y que dicho sistema nervioso se extiende por todo nuestro cuerpo. Este sistema nervioso nos permite interpretar señales del exterior y esas señales del exterior son interpretadas en nuestro interior. Ajá. Fue ahí donde en esta conversión de lo mecánico a lo abstracto, ajá, Freud se alcanzó a dar cuenta que había ciertos síntomas que no eran tan comunes, ¿no? Que eran situaciones o fenómenos patológicos dentro del comportamiento de las personas. Ajá. Esto lo llevó a estudiar en Francia con Jean-Martin Charcot. Charcot
fue un estudioso de la hipnosis para tratar la histeria. Nosotros podemos considerar la histeria como una afección generalizada. ¿Vale? Si ustedes googlean la palabra histeria, su raíz etimológica tiene literalmente significa que vagina o aparato reproductor femenino, y se decía que la histeria únicamente se podía padecer por las mujeres. Hoy en día ya tiene una concepción y bueno, un símbolo completamente distinto, pero en ese entonces la histeria era todos aquellos síntomas patológicos anormales fuera de lo que nosotros llamamos como cosa normal, ajá, todo lo que estuviera fuera de lo normal se consideraba histérico. Ajá. Y evidentemente la condición cultural y contextual permitió a Freud razonar que únicamente las mujeres tenían síntomas histéricos, ¿no? Y en su momento también veremos que los niños, gracias a su desarrollo psicosexual, ¿vale? Esto fue en Francia, ¿no? Estudió cómo la hipnoterapia, ¿no? Cómo es que la hipnosis podía ayudar a las personas que tienen estos síntomas histéricos, y regresó a Viena para colaborar con Joseph Breuer. Joseph Breuer fue una persona que ya estaba desarrollando un método catártico, ¿no? Joseph Breuer inició con esta premisa en la cual hay que hablar, hay que hacer catarsis a través del lenguaje para poder descubrir los orígenes de estos fenómenos patológicos, de estos fenómenos psíquicos anormales. Este método catártico poco a poco fue evolucionando hasta que creó la asociación libre y la interpretación de los sueños. Entre Breuer y Freud se dieron cuenta que a la hora de que hablaban las personas sobre sus problemas, entonces también había ciertos fenómenos que no correspondían o que estaban fuera de cualquier situación normal, que parecían completamente extraños. Ajá. Estos fenómenos se les llamó síntomas histéricos, ¿vale? Freud, junto con Breuer, estudiaron tanto los síntomas histéricos como los actos fallidos y los sueños, ¿no? Un acto fallido puede ser, por ejemplo, el olvidar un nombre, ¿no? A mí se me olvida el nombre de alguno de ustedes, y según el psicoanálisis más ortodoxo, significa que yo traigo algo inconsciente, o su nombre o la representación de ustedes inconscientemente mueve algo que a mí me produce que se me olvide su nombre, ¿no? Pero también están los sueños, que son parte fundamental de lo inconsciente y que nos ayudan a explorar estas situaciones infantiles que nunca salen a la conciencia, pero que están ahí perturbándonos, que están ahí generando fenómenos patológicos. Eh, todo esto, todo este análisis de las maneras de comportarnos, de los actos fallidos, de los sueños, eran un intento de Freud por crear un campo o un marco teórico, ajá, un modelo teórico que permitiera explicar el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, ¿vale? Por aparato psíquico, Freud literalmente entendía lo que nosotros conocemos como mente. ¿Cómo es que la mente estaba estructurada, y esa estructura cómo funcionaba para dar los resultados que que ellos estaban observando en sus momentos dentro de sus consultorios, dentro de sus sesiones terapéuticas? Ajá. Es bien interesante analizar que todo esto se da en un contexto en donde la psicología como lo conocemos no existía, y que además lo único que podríamos hacer era hablarle a mentalistas o hablarle a ilusionistas que nos ayudaran a resolver nuestros problemas. En la descripción del video les voy a dejar una película que, en dado caso que lo deseen, les recomiendo mucho. Es meramente ficción, pero es la historia de Joseph Breuer analizando
o utilizando el método catártico para ayudar a Friedrich Nietzsche, que es un filósofo 100% conocido. Por ahí tiene unos cameos también Freud, utilizando el método catártico, lo que nosotros posteriormente conoceríamos como asociación libre, y que me parece muy interesante, ¿no? Yo se las dejo para que la vean, échensela el fin de semana con unas palomitas y a ver qué les parece situarse en ese contexto histórico, ¿vale? También por último, me interesa que ustedes entiendan que el análisis de los sueños es el mejor camino, según Freud, para conocer el inconsciente. Ajá. Los sueños son el material propio del inconsciente, el contenido propio del inconsciente y evidentemente también lo que sustenta el edificio de nuestro aparato psíquico, el edificio de nuestra mente. Ajá. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, pasa de lo concreto, de lo sensible, hacia lo abstracto. Ajá. Y fue por esto que Freud denominó a estos fenómenos mentales como el acto fallido, como el sueño, como los síntomas histéricos. Todos estos síntomas o estos fenómenos mentales, Freud los llamó metapsicología. Ajá, la metapsicología es el estudio de la estructura de la psique, ajá, de nuestro aparato psíquico. Y esta metapsicología estudia cuatro enfoques o cuatro componentes principales. Vamos a tener el enfoque dinámico, vamos a tener el enfoque económico, vamos a tener también el enfoque estructural y el enfoque genético, ¿vale? Pausen, si necesitan volver a ver hasta aquí, retómelo. Ajá. Vamos a explicar más adelante o un poquito más adelante cada uno de estos enfoques y vamos a ver cómo cada uno va determinando la estructura de nuestra mente. Y también vamos a ver el día de hoy por primera vez la analogía del iceberg, ajá, que es una analogía que funcionó bastante bien para Freud y que le permitió explicar cómo funcionaba nuestra mente, cómo funcionaba nuestro aparato psíquico, ¿vale? Ahora, vamos con el enfoque, los enfoques de la metapsicología, ¿vale? Aquí les puse un resumen un poco rápido, ¿no? Para que lo podamos ir viendo, lo podamos ir analizando y que a partir de ello entendamos lo que Freud conocía como la primera tópica. La primera tópica es el enfoque estructural, ajá, o más bien es la primera parte del enfoque estructural. Veamos, el enfoque dinámico nos habla de que en nuestra mente, ajá, en nuestro aparato psíquico, hay una fuerza desde que nacemos, ajá, desde que estamos chiquitos, hay una fuerza que nos está orillando a descargarse. Es decir, que quiero algo, yo deseo algo y ese algo tiene que ser satisfecho. En el enfoque dinámico nos habla de esa fuerza que le llama pulsión. Ajá. La pulsión es muy diferente al instinto. Ajá. ¿Por qué? El instinto son estas pautas de comportamiento que son heredadas. Ajá, y además son típicas de los animales. Por ejemplo, son respuestas estereotipadas y de conductas y además las metas no tienen ninguna variación. Ajá. Por ejemplo, hablaremos del instinto como estas respuestas del cuerpo ante situaciones, pero que cuando esas situaciones suceden, la respuesta no cambia. Eso es el instinto. Sin embargo, la pulsión ya es diferente. Ajá, porque es una fuerza que nos motiva a actuar, pero que su respuesta, su descarga, la conclusión de esta fuerza puede ser 100% variable, ¿no? El fin de la pulsión, tal como lo menciona aquí, es la descarga. Quiero ponerles un ejemplo para que les sea un poquito más claro. Estaremos hablando, por ejemplo, de instinto cuando hablemos del hambre. El hambre, yo tengo hambre, ese producto es meramente instintivo. Sin embargo, la pulsión
vendrá cuando nosotros decidamos satisfacer esa necesidad. Ajá. ¿Por qué se conoce como pulsión? ¿Por qué? Porque puede ser descargada, puede ser finalizada bajo bajo distintas formas. No necesariamente es comer siempre lo mismo. Ajá. Incluso puede ser inhibida 100%, ¿no? ¿No les ha pasado que tienen un montón de hambre, están en la chamba, tienen tanto trabajo y no pueden comer? Esa pulsión está siendo inhibida, ¿vale? Sin embargo, nos dice la metapsicología freudiana que el fin de la pulsión es que esa se descargue, ajá, que esa fuerza sea descargada en algún lado, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre y no podemos comer, le estamos inhibiendo, 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 hasta que nos echamos un taquito, nuestro taquito favorito, y ahí está descargada. Se termina esa pulsión. ¿Va? Ok, espero que hasta aquí no tengan dudas. Voy a continuar con el enfoque económico, ¿vale? El enfoque económico habla acerca de que esta energía, ajá, más bien, economía es igual a energía, ajá, o energía pulsional, energía cuantificable. Por eso hablamos de economía, ¿no? De que podemos intercambiar porque hay más o menos, ajá. Esta energía pulsional puede estar, digamos que ligada, tiene una cuantificación. Cada uno de nosotros tiene cierta cantidad de energía pulsional que va direccionando hacia distintas maneras o hacia distintos objetos, y esos objetos van a ser la vía de descarga. Por ejemplo, piensen en el amor, piensen en su crush, en el amor de su vida, en su romántico, romántica o romántica. Ajá. El enfoque económico nos dirá que hay una pulsión o una energía que me está necesariamente llevando a estar con esa persona. Ajá. Esa sería una energía pulsional ligada. Ajá. Sin embargo, porque ya hay una catexia, así se le llama, una ligadura, ¿no? El amor que existe entre ustedes y su crush, o que ustedes sienten hacia su crush, es una energía ligada. ¿Vale? Y corresponde a una parte de su energía total pulsional. Uh-huh. También puede estar libre, ¿no? En el momento en el que no tienen crush y de repente ven al alumnito, a su compañero o al nuevo de la cuadra o al nuevo de la oficina y se clavan, ahí deja de estar libre y se liga esa energía pulsional. También puede estar descargada, como en el ejemplo que les comentaba del alimento, ¿no? Esas energías son lo que nos anima, esta energía pulsional es lo que anima a que nosotros vayamos actuando. Uh-huh. Para continuar, tenemos también el enfoque genético, ¿vale? Este enfoque genético considera un origen histórico de todos nuestros comportamientos. Ajá. Estos fenómenos psíquicos, ajá, de los que ya hablábamos, ¿no? Estos síntomas histéricos o quizás nuestros fenómenos psíquicos como la imaginación, la memoria, etcétera, etcétera, tienen un origen histórico, ¿vale? Se van desarrollando. Es decir, que lo que yo voy pasando, las experiencias previas, me van desarrollando estos fenómenos psíquicos, no aparecen de la nada. Uh-huh. Es aquí donde podemos ver por primera vez el concepto de neurosis. Ajá. La neurosis, como yo les comentaba, es un concepto generalizado, ajá, en el que establece Freud que hay un equilibrio en estas fuerzas pulsionales. Ajá. Es decir, hay necesidad de descarga de mis pulsiones uh-huh, y esa necesidad en ocasiones se ve inhibida y en ocasiones se ve descargada. Ajá, mis pulsiones en ocasiones se inhiben y en ocasiones se descargan. Este equilibrio
Ajá, entre descarga, inhibición, genera la neurosis. Si se dan cuenta, nosotros estamos deseando y queriendo cosas constantemente. Ajá, ya sea el motivo por el que sea, nosotros estamos deseando cosas constantemente. Sin embargo, hay situaciones que nosotros tenemos que inhibir y hay otras situaciones que nosotros tenemos que descargar. Ajá. Esta mediación es la neurosis. Digamos que para el psicoanálisis, la neurosis es lo normal. Todos somos neuróticos. Así que si en su casa, en tu casa, en la oficina o en algún otro lado te llaman neurótico, ya puedes decirles orgullosamente que sí, que eres un neurótico a la usanza del psicoanálisis. Y obviamente esta neurosis se desarrolla por series complementarias. ¿Qué es esta serie? ¿Qué son estas series complementarias? Estamos hablando de cómo se desarrollan estos fenómenos psíquicos. Por ejemplo, tenemos que una primera serie son los factores hereditarios, todo lo que viene de mis papás, y también ciertos factores congénitos, ¿no? La manera en la que yo me desarrollo físicamente, ¿no? A veces hay percepciones que no tenemos. La gente que no tiene, que es ciega al color o que tiene disfunción auditiva, tenemos disfunción visual también, etcétera, etcétera. Eso es como la primera serie en que se desarrolla la neurosis. La segunda serie es una serie complementaria y está directamente ligada con las experiencias infantiles. Ajá. Es decir, todas estas experiencias que nosotros vamos teniendo desde chamacos, ajá, hasta nuestros 6 años aproximadamente. En este periodo, desde el inicio de nuestras vidas hasta los 6 años, Freud estudió distintos desarrollos psicosexuales. Los vamos a ver, no esta semana, pero los vamos a ir observando. Evidentemente, esta serie complementaria, esta segunda serie complementaria, nos ayuda a percibir un mundo nuevo. Después de estos 6 años, viene la tercera serie o un factor desencadenante de la neurosis. Puede que haya un evento o un suceso que actúe sobre una disposición en específico. Pongamos, ustedes tienen sus factores hereditarios y sus factores congénitos, es decir, con lo que nacen, tienen una experiencia de vida de los 0 a los 6 años y eso, a la hora de combinarse, puede desencadenar en una enfermedad patológica de la mente. Ajá. Por ejemplo, ustedes están muy sanos, ¿no? Tenemos casos en donde están muy, muy, muy sanos. Sin embargo, de los 0 a los 6 años viven experiencias traumáticas muy fuertes y entonces es donde decimos que se desarrollan síntomas psicopáticos, psicóticos, esquizofrénicos. Es así como se desarrolla. Ya profundizaremos en las etapas del desarrollo psicosexual. No se preocupen, me interesa que entiendan este enfoque genético, ¿va? Estos primeros 3 enfoques nos hablan de cómo es que la energía dentro de nosotros se va moviendo, pero no tiene, digamos que una explicación localizadora dentro de nuestros cuerpos. Ajá. Y es donde surge el enfoque estructural. Ajá, que son 2 modelos del funcionamiento psíquico, cómo funciona nuestro aparato psíquico. Ojo, vamos a ver que estamos hablando de un aparato. Significa que es algo no solamente que es modificable, sino que además tiene recursos que se van moviendo y que va utilizando para hacer objetivos, para llevar a cabo ciertas situaciones. Esta semana nos vamos a concentrar específicamente en la primera tópica, que ya es suficientemente extensa y suficientemente complicada. Pero no se preocupen, vamos dándole por pasos. Hasta acá, si tienes alguna duda, no se te olvide anotarla y traerle a nuestra sesión sincrónica. Mientras tanto, voy a continuar. La primera tópica, ajá, del modelo estructural, lo regreso para que lo recuerden, es una estructura de nuestro aparato psíquico. La primera tópica nos habla
de tres instancias: la instancia consciente, la instancia preconsciente y la instancia inconsciente. Si ustedes habían visto esta imagen de aquí abajo, es una imagen sumamente famosa porque a Freud le ayudó como metáfora para explicar cómo funcionaba esta situación o esta primera instancia, estas primeras instancias de la mente. Ajá, lo que él llamó el modelo topográfico, ajá, que son áreas del aparato psíquico que están delimitadas. Ajá. Y como un iceberg, la conciencia es la pieza más pequeña de todo el aparato psíquico, ¿vale? O el área más pequeña de todo el aparato psíquico. Después viene el preconsciente y al final viene el inconsciente, ajá, que de hecho es la parte más extensa de todo nuestro aparato psíquico. Ya iremos viendo por qué, ¿va? Eh, Vamos a empezar con el inconsciente, ajá, que es esta parte profunda, esta parte oscura, esta parte más desconocida para nosotros. Ajá. Este inconsciente, la única manera que nosotros, según Freud y según el psicoanálisis freudiano, la única manera por la cual nosotros podemos acceder a este inconsciente es a través de los sueños, de los chistes y de los síntomas histéricos. Ajá. En este caso, los sueños, los chistes y estos síntomas arrojan al consciente, ajá, esta, estos detalles que permiten visualizar por qué soy lo que soy. Ajá. Se ejemplifica, si ustedes tienen la oportunidad de alguna vez ver estas series policíacas como Criminal Minds, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que ellos hacen perfilamientos de los criminales a partir de sus historias pasadas. Ajá. Y era de lo que hablábamos hace rato, justamente de cómo es que nuestras experiencias de los 0 a los 6 años, combinadas con nuestras experiencias o nuestra predisposición genética, van desarrollando situaciones que construyen nuestro aparato psíquico. Pero esa construcción del aparato psíquico casi toda está enterrada en esto que conocemos como inconsciente. Es un material reprimido porque es un material que si en teoría nosotros accedemos a él, que si nosotros llegamos a él, puede generar un conflicto muy grave a nivel mental. Ajá. Pensemos en esto. Si nosotros estamos hablando de un trauma, de un trauma infantil, como puede ser un maltrato profundísimo, si nosotros nos acordásemos del trauma en el día de hoy, entonces significa que habría una crisis, que habría una situación que no se puede controlar, que vamos a desbordar. Entonces, lo que hace nuestra mente, nuestro aparato psíquico, es reprimir. Uh-huh. Ahora, en el inconsciente aparecen estas pulsiones de las que hablábamos al principio. Uh-huh. Y estas pulsiones deben escapar, ¿vale? Porque recuerden que es energía que necesita depositarse en algún lugar, que necesita ser descargada. Uh-huh. Ahora, cuando las pulsiones escapan de nuestro inconsciente, salen al consciente, salen deformadas, ajá, salen transformadas o salen disfrazadas. Esos disfraces, deformaciones o transformaciones es lo que nosotros conocemos como sueños, chistes o síntomas. Ajá. Esa es la liga, ¿vale? Todo esto se rige por un proceso primario. Ajá. El proceso primario es cómo funciona nuestro inconsciente. Ajá. Y se los chismeo rapidísimo. Este proceso primario dice que la mente no tiene cronología, es decir, que el tiempo no es lineal. En el inconsciente no hay un presente, un pasado, un futuro. Todo es lo mismo. Uh-huh. Hay una ausencia de la no contradicción. Pueden existir contradicciones al mismo tiempo y son completamente válidas. Ajá. Hay igualdad de valores para la realidad interna y la realidad externa, es decir, no hay una diferenciación clara entre lo que es realmente por fuera y lo que es realmente por dentro. Esto se ve muy claro en los sueños. En ocasiones estamos soñando cosas tan vívidas que decimos, changos, sí estoy soñando, nos despertamos y nos damos cuenta que estamos soñando. Es esta la igualdad de valores.
¿vale? Y sobre todo, aquí es donde esta parte es fundamental. Hay un predominio fundamental del principio del placer. Ajá. Este inconsciente está buscando todo el tiempo la satisfacción, no importa la consecuencia. Lo que el inconsciente desea es no tener dolor, satisfacer las necesidades del inconsciente a través de cualquier método. Ajá. Y evidentemente, aquí vamos a encontrar que hay ciertas satisfacciones o hay ciertas pulsiones que no podemos llevar a la práctica, ¿no? Y ya veremos por qué no podemos llevar a la práctica, que eso tiene que ver con la segunda tópica. Pero síganme en este ejemplo. Si ustedes tienen ganas de, no sé, besar a todas las mujeres o a todos los hombres o a todas las personas guapas que ustedes vean en la calle, ¿no? Digamos que su inconsciente, la pulsión del inconsciente va a ser igual y llamarlas bonitas, bonites, bonitos, piropearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principio del placer funcionando, ¿vale? Vamos a ver que hay un principio de la realidad que lo impide y que nos limita. Vamos ahora con la segunda parte de este modelo topográfico, que es el preconsciente. El preconsciente se encuentra entre los límites de la conciencia y la inconsciencia, o del consciente y del consciente, ¿vale? Consciente e inconsciente, perdón. Si lo pueden ver, es un pedazo que es limítrofe. Ahí se encuentra, ¿vale? Todo el contenido de este preconsciente es un reservorio de contenidos y de impresiones. Ajá. Son huellas némicas. ¿A qué le llamamos huellas némicas? Precisamente a lo que nosotros llamamos huellas némicas son específicamente esas imágenes mentales que nosotros tenemos de nuestras percepciones de la realidad. Uh-huh. Aquí es donde se encuentran todas esas imágenes y todas esas palabras que nosotros expresamos, que nosotros decimos. Es, digamos, que el filtro entre la inconsciencia o el inconsciente y el consciente. Es el filtro que permite expresar nuestra realidad interna a través de palabras. También este preconsciente se rige sobre el proceso secundario. Este proceso ya es completamente distinto al proceso primario y de hecho es lo complementario contradictorio. Vamos a ver por qué. Aquí es donde se hace cronológico los sucesos, ¿no? En el preconsciente es donde nosotros nos damos cuenta que un evento es pasado, un evento es presente y un evento es futuro. Obviamente tiene una lógica. Este preconsciente es lo que organiza nuestro inconsciente y le pone una lógica de pensamiento donde nos ayuda a hacerlo comprensible. Existe una relación causa y efecto. Este preconsciente es lo que nos permite percibir esta causa y efecto. Y en el estado de vigilia es lo que nos permite pensar, es lo que nos permite razonar. Se diferencia la realidad de la fantasía. Es aquí donde nosotros podemos percibir que no estamos dormidos y que estamos despiertos. Este es el principio de realidad. Y busca postergar las descargas por distintos medios. El inconsciente está luchando todo el tiempo por descargar esas pulsiones y el preconsciente es el que nos frena, el que va mediando cómo es que van a hacer esas descargas, ¿no? En ocasiones las posterga y en ocasiones realiza otras situaciones. Ya veremos cómo se posterga a través del preconsciente, que es a través de ciertos mecanismos defensivos. Ya los iremos viendo, ¿vale? Y por último tenemos al consciente. Este consciente, esto es bien importante. Es un órgano sensorial. ¿Y por qué pongo importante como que órgano? Nosotros hablamos de órganos cuando es un aparato, un sistema funcional que tiene un fin en específico. Este órgano sensorial, como la piel, por ejemplo, la piel es un órgano que nos recubre y que su objetivo es protegernos del ambiente. Bueno, este consciente es un órgano sensorial que está en el límite entre lo externo y lo interno y que tiene la capacidad de percibir.
Esto ya se pone un poco más complejo acá porque es una cuestión mucho más abstracta. Ujú. Representa nuestra percepción en el momento presente. Es lo que nosotros estamos percibiendo en el momento. Eso es lo consciente, lo que nosotros nos situamos en ese momento. Ajá. Tanto de lo interno como de lo externo. Porque recuerden que no solamente percibimos lo que hay afuera, no solamente percibimos el aire, no solamente percibimos el calor, no solamente percibimos lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, también percibimos lo que estamos pensando. Y recordemos que en el inconsciente hay pulsiones que se quieren escapar, en el preconsciente hay un filtro que retiene esas pulsiones y el consciente es lo que percibe esa interacción entre el inconsciente y el preconsciente. Uh-huh. eh, es muy interesante darse cuenta que nuestra mente está configurada de esta manera, porque así lo vamos estructurando y así podemos ir analizando por qué pensamos, cómo percibimos, ajá, y cuál es la importancia de nuestras percepciones sensoriales, cómo las vamos integrando, ¿vale? Eh, Continuamos con las teorías de las pulsiones. La teoría de las pulsiones es una teoría muy interesante porque nos va a hablar de que las pulsiones son estados afectivos, ¿no? Los sentimientos son procesos de descarga percibidos como sensaciones, ¿no? Es decir, lo que yo percibo, ¿no? O lo que yo siento, se descarga como, o se percibe la descarga de esos sentimientos como sensaciones. Por ejemplo, piensen en el miedo, ¿no? El miedo como un sentimiento, como un afecto, ajá, se descarga y se percibe como sudoración, como tensión, como escalofríos, etcétera, etcétera. Ajá, es un proceso que surge desde lo más adentro de nosotros y que al final se percibe, se siente. Ajá. Todas las pulsiones suponen o necesariamente deben de tener un esfuerzo, una meta, un objeto y una fuente. Ajá. Por ejemplo, el esfuerzo es una fuerza que mide la exigencia del trabajo que la pulsión representa, ¿no? Es decir, ¿qué tanto me voy a tener que esforzar yo o qué tanto mi aparato psíquico se va a tener que esforzar para poder descargar esa pulsión, ¿no? O esa sensación, ¿vale? La meta tiene que ver con en dónde se va a depositar, perdón, cómo se alcanza cómo se alcanza a satisfacer esa pulsión. Ajá. A veces se alcanza cancelando o a veces se alcanza descargando. Hay distintas maneras, ¿no? Como lo dice la diapositiva. La satisfacción que se alcanza cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Es decir, hay una fuente de esta pulsión, de esta energía que está motivando, ajá, y cuando se cancela, entonces se satisface, se alcanza una satisfacción. Ahora, el objeto es aquello en o por lo cual se puede alcanzar la meta. Uh-huh. Se alcanza esta satisfacción pulsional y la fuente es el proceso somático interior a partir de un órgano o a partir del cuerpo, ¿no? En dónde se origina. Vamos a ver justamente que el desarrollo de las etapas psicosexuales tienen distintas fuentes. Si ustedes han hablado del desarrollo oral, del desarrollo anal, del desarrollo de la etapa anal, de la etapa oral, etcétera, etcétera, es de ahí de la fuente. Es decir, que toda nuestra energía pulsional está concentrada en nuestra boca, está concentrada en nuestro ano, está concentrado en nuestro aparato reproductor y a partir de esas fuentes es como se va distribuyendo esta fuerza para depositarse en distintos objetos para alcanzar distintas metas, ¿no? Les pongo un ejemplo rápido, ¿no? Hay ocasiones, ¿no? O se dice que hay una etapa del desarrollo psicosexual que es la etapa oral. Uh-huh. En la etapa oral, el niño desde chiquito
Está buscando alcanzar su mundo, ¿no? Representar su mundo y conocer su mundo a través de la boca. Ustedes lo han visto. Todos los niños se llevan todo a la boca, ¿no? Y quieren probarlo todo. ¿Mm? Esa es la fuente de la pulsión del niño. El objeto puede ser, por ejemplo, la madre. Ajá. El niño desea amamantar y entonces él desea que esa pulsión, que esa energía sea descargada directamente alimentándose, ajá, del pecho materno. Ajá. La meta es que evidentemente se le dé de comer, ajá, se satisfaga esa necesidad de hambre y de cobijo. ¿Y cuál va a ser el esfuerzo? ¿Cuál va a ser la necesidad o la fuerza motora? Toda va a estar concentrada específicamente en nuestra boca. Eh, Hablaremos más adelante que cuando nosotros, según la metodología psicoanalítica, si nosotros nos quedamos varados en esta etapa oral, entonces, por ejemplo, somos personas que nos mordemos las uñas, somos personas que buscamos, que fumamos, somos personas que nos chupamos el dedo, o somos personas que estamos buscando constantemente comunicar, ¿no? O soltar todo por la boca, ¿no? Ya lo iremos revisando un poquito más a detalle, pero es para que se vayan dando cuenta. Estas energías pulsionales sí tienen un origen, tienen una fuente, tienen un objeto, tienen una meta, tienen un esfuerzo. ¿Cuáles son los destinos de una pulsión? ¿No? Por ejemplo, es la satisfacción plena, la repetición de una vivencia de satisfacción. Por ejemplo, regresemos al ejemplo del niño. El niño, el primer contacto que tienes con su madre y con el pecho materno específicamente, él siente satisfacción de su hambre o de su indefensión en el pecho materno y entonces cada vez que el niño necesite comer o necesite sentirse protegido, estará su pulsión buscando repetir esas acciones, ¿no? El más importante destino de una pulsión es la sublimación, ajá, en el que el objeto y la meta sufren un cambio de vía, ajá, se satisface en una operación no sexual. La sublimación es, digamos que el cumplimiento de una pulsión, pero que está siempre enfocado al crecimiento social. ¿Vale? Podemos decir que, por ejemplo, hay médicos, ¿no? Que sus pulsiones son un poco más de muerte, un poco más agresivas, que son más sádicos, que tienen ganas de abrir gente y de matar, y etcétera, etcétera, pero cuando lo subliman, se convierten en médicos, ajá, y ayudan a una sociedad precisamente con esa satisfacción de la pulsión, ayudan a una sociedad a curar enfermedades, ¿no? También pueden ser reprimidas, como lo veíamos en el aparato, en la tópica 1, en donde topográficamente el inconsciente, el preconsciente reprime ciertas pulsiones o también puede formarlo en síntomas, ¿no? Es aquí donde ya se transforma en un síntoma, ¿no? Si la pulsión no es satisfecha en ningún momento y esa satisfacción cada vez se va llenando como una olla de presión, en algún momento va a generar síntomas. ¿A qué le llamamos síntoma? Específicamente a una situación complicada. Por ejemplo, en algunos momentos puede ser olvidar el nombre, pero ya en casos extremos un síntoma, una pulsión no satisfecha puede generar esquizofrenia, ¿no? Puede generar psicosis. Ahora, para la teoría psicoanalítica, cuando hablamos de un conflicto, significa que hay tendencias contrarias, ¿no? Es decir, que la satisfacción de la pulsión no puede darse de manera inmediata o, en definitiva, no puede darse por algún factor social o por algún factor genético. Ajá. Esto es propio del ser humano. Es aquí donde aparecen los mecanismos de defensa. Ajá. Hay algunos conflictos que nos van orillando
a que no tengamos la capacidad de satisfacer estas pulsiones. Y evidentemente estas pulsiones desencadenan en situaciones complicadas. Los mecanismos de defensa son mecanismos del aparato psíquico que nos ayudan a poder satisfacer de alguna manera nuestras pulsiones sin que necesariamente sean algo tan terrible para el aparato psíquico. Ajá. Es decir, que no sea algo trágico, que no se vuelva en una situación tan terrible. Uh-huh. Estaremos hablando, por ejemplo, de algunos mecanismos de defensa, como lo son todos estos, ¿no? Con esto quiero cerrar el día de hoy, con los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son específicamente formas en que la angustia, o más bien son herramientas de la angustia humana para poder resolverse, para resolver una situación de conflicto. Ajá. Consideramos la angustia como un sentimiento displacentero que pone de manifiesto la existencia de un conflicto. Uh-huh. Puede ser ante un estímulo real o ante un estímulo interno, ¿no? O sea, piensen en alguna angustia, piensen en alguna situación del medio que nos angustia y entonces, para superar esa angustia, para superar ese conflicto, nuestro aparato psíquico pone a nuestra disposición estos mecanismos de defensa. Y yo nada más los voy a mencionar rápido. Estos sí se los pido que los revisen, que los analicen y que me traigan para la clase una idea de lo que es, una idea de qué fregados es, de qué significa cada uno de estos mecanismos de defensa, ¿vale? Por ejemplo, iniciamos con la condensación, que es, digamos que, un mecanismo por el cual ciertos elementos del inconsciente se reúnen en una sola imagen, ¿no? Por ejemplo, dentro de los sueños, igual y ustedes sueñan con un soldado, pero la condensación es que ustedes tienen un conflicto con el sol y con un dado, ¿no? Y entonces la condensación lo junta y entonces la representación inconsciente es un soldado, ¿no? Por ejemplo, la disociación, que es un mecanismo por el cual el inconsciente nos hace olvidar enérgicamente eventos, ¿no? O sea, eventos o pensamientos que pueden ser súper dolorosos, como un trauma, como alguna situación sexual infantil, alguna de estas cuestiones, para no acceder al inconsciente, o sea, para que esas situaciones no accedan al inconsciente, entonces nos disociamos, ¿vale? Después viene el desplazamiento, que es una condición donde un sentimiento se lleva hacia otro lado. Puede ser que ustedes no me odien a mí, sino odien a sus padres, ¿no? No, no es cierto. Pero sí funciona un poco así, ¿no? Desplazamos un sentimiento que no es placentero hacia otro objeto. Esa pulsión la desplazamos hacia otro objeto, ¿no? Por eso a veces dicen, ay, es que ¿por qué odias tanto a tu maestra? En realidad se supone que no estarías odiando a tu maestra, a tu maestro, a tu jefe o a tu jefa, sino al que estarías, por el que tendrías ese sentimiento sería por otra persona, pero que tu consciente no permite que se vea claramente. Uh-huh. Después tenemos lo que llamamos la formación reactiva o reacción formada. Uh-huh. Esta sirve para prevenir que un pensamiento doloroso emerja. Ajá. El pensamiento es sustituido inmediatamente por uno agradable, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos, y es aquí donde se dan, por ejemplo, los actos fallidos, ¿no? En vez de decir algo que no nos agrade, terminamos diciendo algo que probablemente sea mucho más agradable para nosotros, ¿no? No sé, hay varios ejemplos, pero ya los estaremos revisando también en sesión. El siguiente mecanismo es la proyección, ¿no? Y este es uno que creo que todos hemos escuchado. Es el mecanismo por el cual sentimientos o ideas dolorosas son proyectadas hacia otras personas o cosas. Uh-huh. Puede ser que el individuo se sienta ajeno, es decir, que yo me sienta ajeno a estas cosas y que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Digamos que para la proyección funciona el dicho, lo que te choca, te checa.
¿no? Entonces, lo que ves en el otro que dices, ay, es que este brother está bien tonto, o bien tonta, o bien menso, o bien mensa, o bien imprudente, o bien lo que sea, eso es una proyección de algo que a ti, en ti mismo, te está generando una disconformidad, ¿vale? Tenemos también la negación, que es un fenómeno por el cual, tras fenómenos evidentes de la realidad, se niegan, ¿no? O hacen como si no existieran. Esto sucede mucho cuando hay duelos, ¿no? Normalmente cuando perdemos algo, ya sea una muerte, ya sea una ruptura, ya sea un trabajo, etcétera, etcétera, nuestra primera reacción es negar, ¿no? Decir, eso no me está pasando a mí, esta persona no se fue, esta persona no falleció, esa es la negación. Ajá. Después nos vamos con la racionalización, que su nombre es muy evidente y que es la sustitución de una razón inaceptable, pero real, por otra 100% aceptable, ¿no? Estamos racionalizando algo que probablemente ni siquiera sea así. Después tenemos la regresión, que es un retorno a un funcionamiento mental de nivel anterior. Este mecanismo de defensa en ocasiones nos puede ser muy útil, pero es que nosotros retraigamos o regresemos a una función mental anterior. Digamos que nos volvemos más infantiles para poder enfrentar una situación del medio. Tenemos la represión, que es justo este mecanismo el que ayuda a que el inconsciente no se exponga de manera flagrante, y que son representaciones censurables, y que son eliminadas del discurso del consciente, ¿no? Las representaciones reprimidas son los que motivan a la aparición de síntomas, ¿no? Entre más reprimamos, más síntomas neuróticos e histéricos van a aparecer. Después está el acting out, que esto, como lo dice su nombre, es el paso al acto, ¿no? Que es una acción que toma un individuo expresando el deseo de forma simbólica, distorsionada, ¿no? Por ejemplo, estos acting outs se ven muchísimo en casos de sociopatías, en donde, por ejemplo, en vez de lastimar al padre, ¿no? De querer matar al padre o a la madre, el niño lo que hace es matar animales, ¿no? O lastimar animales. En los adultos neuróticos también se da bastante, en donde en vez de lastimar a la otra persona, le aventamos nuestra cuba o le aventamos nuestro café para que se queme, ¿no? O sea, no lo estamos realmente lastimando, pero sí le estamos haciendo un daño, ¿no? Eso es acting out. Casi terminando, tenemos la sublimación, que es, este es el mecanismo de defensa por excelencia, como yo les comentaba hace ratito, que es verdaderamente lo que importa, que este es el mecanismo de defensa más adecuado para nuestra alineación a la sociedad, y que muda el fin pulsional, toda esta energía pulsional, la muda hacia una actividad desexualizada, ajá, intentando su realización. Por ejemplo, mediante algunas tareas creativas o de prestigio social, ¿no? Arte, religión, ciencia, política, tecnología. Ajá. Es decir, cuando nosotros sublimamos, estamos llevando nuestros deseos pulsionales de lo sexual a lo funcional y a lo social, ¿vale? Y por último, tenemos la supresión, que es un mecanismo adaptativo o una estrategia de afrontamiento de una situación en el cual ciertos deseos, impulsos o ideas son mantenidas a raya sin utilizar la represión. Digamos que es más leve que la represión, pero no se limitan al 100% estos deseos, impulsos o ideas, ¿vale? Yo les encargo mucho que revisemos todos estos detalles mucho más a profundidad. Los estaremos revisando también en la sesión sincrónica. Les pido que se traigan todas las dudas, que las vamos a profundizar. Vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, que esto nada más es un acercamiento. Revisen más acerca de los mecanismos de defensa, cómo funcionan y algunos ejemplos. Y pues nada, creo que fue bastante extenso, pero esto solamente es un acercamiento. La siguiente semana ya estaremos revisando la segunda tópica, que habla del ello, yo y super yo, y todo
va a conjuntar para que tenga una lógica de cómo se conjunta nuestro aparato psíquico. Por lo mientras, yo les deseo un excelente fin de semana, que tengan mucha salud, cuídense mucho y sean muy felices. Hasta pronto.